Muy buenas a todos y a todas. Vamos con este vídeo ya de la unidad 3, en donde vamos a explicar el concepto de derivada. Vamos a intentar también explicar la interpretación gráfica de la derivada y a partir de ahí pues hablar de lo que es la recta tangente. Bien, antes de irnos con el concepto de derivadas, vamos a empezar vamos a poner esto en negro. Vamos a empezar a definir lo que es la tasa de variación media. Bueno, pues la tasa de variación media lo que hace es estudiar el crecimiento medio de la función en un intervalo, ¿vale? Es decir, si la función es creciente en un intervalo, pues la tasa de variación media va a dar positiva, y si es decreciente va a dar negativa. Vamos a definir lo que es la tasa de variación media. La tasa de variación media siempre se le calcula a una función en un intervalo que nos tiene que dar. Entonces, sea f de x una función, se define la tasa de variación media de f en el intervalo AB de la siguiente forma. La tasa de variación media se escribe así con las iniciales: tasa de variación media en el intervalo AB, y se define de la siguiente forma: f como f de b menos f de a partido de b menos a. Como decía, la tasa de variación media lo que mide es el crecimiento medio de la función. Si la tasa de variación media es positivo, en el intervalo AB, si es mayor que 0, entonces f es creciente en ese intervalo. Y si la tasa de variación media es negativo, entonces f es decreciente en el intervalo. Bien, la explicación es sencilla, ¿no? Si para que la tasa de variación media sea positiva, como b menos a va a ser siempre positivo porque b es más grande que a, pues se necesita que f de b también sea mayor que f de a, con lo cual el crecimiento en ese intervalo, digamos que no el crecimiento, sino que la función acaba en un punto más alto de la que empieza. Hablamos siempre de crecimiento medio. Esto no significa que sea creciente en todo el intervalo. Es decir, una función, lo único que quiere decir es que si la función empieza a una altura determinada, va a acabar en una altura superior. Nada más, es lo único que quiere decir. Vamos a intentar explicar en qué consiste, qué estamos calculando cuando calculamos la tasa de variación media. Para eso tengo preparado por aquí una función y vamos a dibujar sobre esta función. Entonces, fijaros, vamos a ver, vamos a cambiar el color. Si yo aquí tengo la función que está dibujada en rojo y tengo dos puntos de la función. Esto de aquí, digamos, sería el punto A, este sería el punto B, y ese sería el intervalo en donde se calcula la tasa de variación media. Bien, si este es el punto A, esto de aquí es f de a, y si este es el punto B, esto de aquí es f de b.
Entonces, vamos a cambiar el color otra vez. Vamos a poner un color azul, por ejemplo. Fijaros lo que se forma aquí. Si yo uno estos dos puntos, y tomo como hipotenusa la recta que está dibujada en negro, que es la recta secante que pasa por el punto AF de A y BF de B, entonces ahí se forma un triángulo rectángulo, en donde, si os dais cuenta, esta distancia de aquí, es lo mismo que F de B menos F de A, porque es restarle a F de B la altura de F de A, y así sacaríamos esta distancia de aquí, esta de aquí, ¿sí? Y eso por un lado, y por otro lado, esto de aquí sería B menos A. ¿Qué significa esto? Que si yo calculo la tasa de variación media en ese intervalo, viene definido, como vimos antes, como F de B menos F de A partido de B menos A. Y esto, si yo llamo alfa a este ángulo de aquí, no es más que la tangente del ángulo alfa, porque sería el cateto opuesto partido del cateto contiguo. Cuando yo estoy calculando la tangente del ángulo que forma una recta, ¿qué recta? Esta que está aquí dibujada en negro. Esta recta. Cuando yo estoy calculando la tangente del ángulo que forma esa recta con la horizontal, lo que estoy calculando es la pendiente de la recta, como sabéis de cursos anteriores. Entonces, cuando yo calculo la tasa de variación media, lo que estoy calculando es la pendiente de la recta secante a la función f de x en los puntos A, f de A, B, f de B. Esa es la idea, es decir, cuando yo estoy calculando la tasa de variación media, aparte de calcular el crecimiento medio de la función, lo que estoy calculando es la pendiente de esa recta secante, ¿vale? Este concepto es importante, volvemos a lo que teníamos antes, este concepto es importante para entender después el concepto de derivada, ¿vale? Antes de nada, una cosa que quería comentar, fijaros, si yo tengo una función cualquiera con un intervalo a, b, ¿sí? En donde yo puedo calcularle su tasa de variación media, ¿no? Aquí estaría f de b y aquí estaría f de a. Este intervalo, en vez de escribirlo como un intervalo AB, también lo podría escribir como un intervalo a más h, en donde a pues es el punto origen, y en vez de llamarle b le llamamos a más h, siendo h la distancia que hay entre a y b. ¿Sí? Si en vez de escribir el intervalo como AB lo escribimos como a más h, la tasa de variación media en el intervalo a más h quedaría de esta forma: f de a más h, que sería el f de b de antes, ¿no? Menos f de a, eso sigue estando igual, y abajo, en vez de tener b menos a, como es restar esto menos esto, bueno, pues sería a más h menos a, que sería h. Y esta sería la tasa de variación media si el intervalo, en vez de llamarle a b, le llamamos a más h. ¿Y por qué hablo? Os preguntaréis, ¿no? ¿De qué me sirve a mí esto de renombrar el intervalo, ¿no? Y en vez de llamarle a b, llamarle a más h. Bueno, pues me sirve para lo que viene ahora, que es el punto 2, que es el concepto de derivada.
Bueno, pues el concepto de derivada lo que dice es lo siguiente. Sea f de x una función, se define la derivada de f en el punto A de la siguiente forma. Fijaros que se define así, como el límite cuando la h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Es decir, se define como el límite de la tasa de variación media que vimos antes en el intervalo a más h cuando hacemos que la h tiende a 0. Y esto se denota de la siguiente forma. Se denota como la derivada en el punto A. La derivada se escribe con una prima encima de la f. Volvemos otra vez a lo de antes. ¿Qué estamos calculando aquí? Bueno, pues para ver o intentar explicar lo que estamos calculando aquí, volvemos a la gráfica anterior. Bien, fijaros, aquí la idea es la siguiente. Yo tengo un intervalo a más h que aquí vendría dado por desde el punto A. Vamos a escribir de nuevo. Vendría dado desde el punto A, este sería el A, hasta el punto B, y esto sería el A más H. Claro, si yo estoy calculando f de A más H menos f de A partido por H, antes dijimos que esto es la pendiente de la recta dibujada. La recta dibujada es una recta secante que pasa por el punto AF de A y A más H, F de A más H. ¿Cómo se definía la derivada? Como el límite. La derivada en el punto A era el límite cuando la H tiende a 0 de F de A más H menos F de A partido por H. Es decir, si yo estoy calculando el límite cuando H tiende a 0, lo que estoy haciendo es que si H tiende a 0, este punto B se va a ir acercando al punto A. ¿Por qué? Porque se va a empezar a mover por la gráfica hasta acercarse a él. Vamos a ver qué sucede con esa recta con esa recta secante cuando hago el desplazamiento de ese punto B. Para eso volvemos a la gráfica que teníamos antes y fijaos lo que sucede. Es decir, si yo este punto que lo puedo mover, ¿vale? Si yo calculo aquí la tasa de variación media, estaría calculando la pendiente de esa recta negra que está dibujada. Si yo ahora hago que el límite tienda a 0, que el límite cuando h tienda a 0, hago que este punto B se vaya acercando al punto A. Entonces, ahora mismo estaría calculando la pendiente de esa recta, ahora mismo estaría calculando la pendiente de esa recta, ahora mismo estaría calculando la pendiente de esa otra recta, y si sigo haciendo, todas estas rectas son secantes y voy siempre calculando la pendiente. Y cuando la h tiende a 0, ¿qué va a pasar? Si os fijáis, pues lo que va a pasar es que cuando los dos puntos coincidan, porque la h tiene que tender a 0, esta recta, la recta secante, se va a convertir en la recta tangente a la función en el punto A. Acordaros que la recta tangente era la recta que cortaba o que tocaba tangencialmente a la función en un punto. ¿Vale? Vuelvo a repetir, aquí tengo el punto B que lo voy desplazando poco a poco, lo voy acercando a la A, y la recta secante poco a poco, todas estas rectas secantes se van a convertir cuando llegue al punto A, que sería cuando h tiende a 0, ahí se convierte en la recta tangente en ese punto A, ¿vale? Porque es el punto A más h, que es el punto B de aquí de la figura, el que se acerca al punto A. Entonces, al llegar al punto A, ahí es la recta tangente. Bueno, pues si todas estas rectas, yo lo que estoy calculando es su pendiente, la derivada es la pendiente de esta recta. ¿Y qué recta es? La recta tangente. Luego, volvemos aquí y escribimos
f' en A es la pendiente de la recta tangente a f de x en x igual a A, en el punto A. Bien, ¿esto entonces para qué me sirve? Pues me sirve para definir lo siguiente, el punto 3, que es la recta tangente. Bueno, como sabéis, la ecuación punto pendiente de una recta es la siguiente: y menos y sub 0 igual a m por x menos x0. Esta es la ecuación punto pendiente, siendo x0 y 0 un punto de la recta y siendo m la pendiente de la recta. Claro, si hablamos de la recta tangente, como la pendiente es la derivada, entonces la ecuación de la recta tangente sería la siguiente: y menos y0 igual a la derivada en el punto x0 por x menos x0. ¿Por qué? Porque aquí estamos suponiendo que pasa por el punto x0 y 0. ¿Vale? Es decir, lo vamos a ver con una gráfica. Imaginémonos que yo tengo una función cualquiera. Yo tengo aquí el punto x0, ¿sí? Y aquí tengo el punto y0. El punto y0 que no es más que la imagen del punto x0. Yo, en este punto, vamos a pintarlo en rojo, vamos a dibujar, la recta tangente. La recta tangente sería esta, más o menos. Y esa recta, fijaros que pasa por este punto de aquí, evidentemente, porque es el punto donde toca la función. Luego la recta tangente pasa por el punto x0 y 0. Y su pendiente, como vimos antes, la pendiente es la derivada en el punto donde lo estoy calculando. En este caso es la derivada en x0. De ahí esta fórmula de aquí. La pendiente es la derivada y este de aquí, y el punto x0 y 0 es el punto por el que pasa. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto. Sea f de x la siguiente función: x al cubo más x cuadrado, por ejemplo. Vamos a calcular la ecuación de la recta tangente a f de x en el punto x igual a 4. Vale, la ecuación de la recta tangente, como dijimos antes, sería esta. Sería esta. Y para eso necesitaría calcular el punto x0, ya me lo dan. Este punto x0 es el punto 4, este que me dan aquí. ¿Sí? Y necesitaría calcular el punto y0 y la derivada en x0. Bueno, pues el punto y0 lo vimos antes, que era la imagen del punto 4 en este caso, que no es más que sustituir en la función, es decir, 4 al cubo más 4 al cuadrado, que esto da 64 más 16, que es 80. Ese sería el punto y0. Ya tenemos el x0 y nos faltaría la derivada. La derivada, como dijimos antes en el punto 4, pues sería calcular el límite cuando
h tiende a 0 de f de 4 más h menos f de 4 partido por h. Esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 4 más h es 4 más h al cubo más 4 más h al cuadrado menos f de 4, que es 80, lo tenemos calculado aquí, partido por h. Hay que hacer cuentas. El límite cuando h tiende a 0 de el primero 4 más h elevado al cubo se calcula de la siguiente forma. Cubo del primero, que es 4 al cubo, más el triple de el primero. A ver, esta fórmula no la conocéis, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo aquí aparte y nos evitamos líos. Como sabéis, 4 más h al cubo es lo mismo que 4 más h al cuadrado por 4 más h, ¿no? Bien. 4 más h al cuadrado, si que lo conocéis, sería 16 más 8h más h cuadrado por 4 más h. Si ahora hacemos esa multiplicación, pues nos quedaría 64 más 32h más 4h cuadrado más 16h más 8h cuadrado más h al cubo. Es decir, haciendo cuentas, sería h al cubo, esto estaría, 4 y 8 son 12h cuadrado, aquí son 32, 48h más 64. Vale, esto sería h al cubo más 12h cuadrado más 48h más 64. El 4 más h al cuadrado es 16 más 8h más h cuadrado, y eso hay que restarle el 80 partido por h. Voy a seguir aquí abajo. Sería límite cuando h tiende a 0 de h al cubo, ¿vale? Esto ya estaría. 12h cuadrado más h cuadrado es 13h cuadrado, perdón. 48h más 8h son 56h. Y 64 más 16 menos 80 se me van, partido por h. Esto, si saco arriba factor común h, me queda h cuadrado más 13h más 56 partido por h, se van las h's y esto me queda un límite de 56. Esa sería la derivada en el punto 4, con lo cual la ecuación de la recta tangente sería y menos y sub 0, y sub 0 era 80 igual a la derivada, que es 56, por x menos x sub 0, que era 4. Esa sería la ecuación de la recta tangente en el punto x igual a 4. Bien, a la hora de calcular las derivadas, hoy nosotros en este vídeo pues lo que hicimos fue simplemente explicar el concepto de derivada y cuál era su interpretación geométrica. Nosotros normalmente no aplicamos límites, ¿vale? Lo que hacemos es coger la tabla de derivadas y utilizarla para calcular la derivada en el punto. Como ya veremos cómo se maneja esa tabla de derivadas y cómo se haría esto sin necesidad de calcular límites. Pues nada más en este vídeo. Seguramente se harán varios vídeos más de esta unidad para ir acabándolo poco a poco. Venga, un saludo. Hasta luego.